Buen día, estimados compañeros, estimado maestro. En esta ocasión voy a presentar al pedagogo Ovid de Crowley y los principios pedagógicos de ese autor, de ese pensador, y vamos a irlos aplicando un tanto a la educación superior, que es lo que nos compete. Vamos a explorar cómo estas ideas revolucionarias de este pedagogo del siglo XX vienen y transforman de una manera significativa la educación en general y en esos momentos que nos compete la educación eh, universitaria. En ese sentido, estudiar a De Crowley no es mirar hacia el pasado, sino comprender de manera singular una base sólida que ha permitido transformar el presente educativo. Presenta su compañera Juliana Peralta y es un placer para mí compartir este conocimiento, esa experiencia que me ha permitido investigar, indagar un poco acerca de ese autor, sus principios pedagógicos y cómo podemos relacionarlo con la educación superior y por supuesto que con la escuela nueva. En ese sentido, para avanzar, una frase muy importante de ese autor es: la escuela ha de ser para el niño y no el niño para la escuela. ¿Qué representa esta frase? Es una crítica directa que hace ese autor de Crowley para el modelo de enseñanza tradicional que se venía manejando en su época y que estaba centrada en contenidos aislados, es decir, en evaluaciones netamente memorísticas y poca conexión con la vida. Ese autor entonces propone invertir ese paradigma, si podemos llamarlo de esa forma, y que el sistema educativo ponga como centro, ponga como protagonista al estudiante. No que el estudiante deba ajustarse al sistema educativo, sino que por el contrario, que sea el sistema educativo quien sea el que se ajuste a las necesidades pertinentes de los estudiantes. Esa visión rompe con lo tradicional que se traía en su época y sitúa al estudiante en ese sentido como protagonista de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Y además, si podemos llamarlo así, es una de las raíces de la escuela nueva y de todas las pedagogías activas que hemos venido viendo en diferentes módulos y que vamos a tratar de profundizar un poco. Podemos decir entonces que esa es una de las frases más revolucionarias de este pensador y que nos va a acompañar a lo largo de este proceso en esta presentación que vamos a tener. Para avanzar, veamos quién fue entonces Ovid de Crowley. Eh, si vemos a nivel profesional, fue un médico y también fue un pedagogo, y su trabajo dio inicio con niños con discapacidad, lo que le permitió observar a él cómo aprende un niño en una escuela tradicional y que no se le permite desarrollarse al 100% con todas las capacidades que se tiene, porque esa educación tradicional no se ajusta a sus necesidades, no se ajusta a sus capacidades. Entonces, era contemporáneo a María Montessori y surge también mucha similitud, como vamos a ver más adelante. Eh, en 1907 funda el Hermitage, un colegio, donde inicia sus trabajos de investigación que mencioné anteriormente, pero que centra sus investigaciones y orienta en el estudiante, no en el docente, no en la escuela, sino justamente en los estudiantes. Su formación explica su énfasis por comprender cuáles son las necesidades biológicas, pero también psicológicas del ser humano, al seguir un tanto las directrices de Jean Piaget, que ya hemos visto, y de la Escuela de Ginebra.
Es importante también resaltar o destacar la estrecha relación que estableció entre globalización e interés al analizar las formas de la percepción infantil, las necesidades puntuales de los individuos en estas etapas del desarrollo, y es así como establece o establece 4 necesidades básicas. Las divide en 4 peldaños, si queremos verlo así, o 4 grupos. Primero, la necesidad de nutrirse, las necesidades más básicas. Luego, la necesidad de refugio, la necesidad de defenderse y de protegerse. Y por último, las necesidades de actuar. Además de trabajar solo o en grupo, esa necesidad de pertenencia también, ese sentido de pertenencia, y también de recrearse y de mejorar. Eh, Esto lo vuelve un pedagogo con perspectiva científica, y al mismo tiempo podemos llamarlo que es profundamente humanista, porque como lo he repetido, se centra en las necesidades de los estudiantes y va a sentar las bases así para una educación completamente diferente, revolucionaria un tanto, en relación a su época. Entonces, a partir de esto, podemos ver cuáles son los 4 principios fundamentales que propone de Crowley. Globalización del conocimiento, interés y necesidades, observación directa e individualización. Entonces, señala que la mente no puede aprender de forma fragmentada, sino que es necesario hacerlo de forma totalizada, y eso va a permitir un aprendizaje significativo. Primero comprendemos el conjunto según sus postulados y luego analizamos los detalles. Entonces, esto hace una crítica muy directa a la división por asignaturas o a esos métodos tradicionales, ya que la globalización va a permitir una profundización más amplia en las necesidades del estudiante y que no se vuelva un aprendizaje mecánico, sino que sea un aprendizaje más activo. Si lo trasladamos al ámbito universitario, cuando los estudiantes resuelven, bueno, en mi caso, por ejemplo, un caso clínico, cuando se nos presenta un caso de un individuo y debemos analizarlo, sintetizarlo y llegar a alguna resolución o a buscar mecanismos que puedan favorecerle, estamos aprendiendo de esta forma. O, por ejemplo, un problema de ingeniería, etcétera, etcétera. Cuando hablamos propiamente del interés en las necesidades, podemos decir que este interés es el motor del aprendizaje, cuando se conecta de forma directa con las necesidades personales con estos contenidos. Por eso es que el currículo debe partir entonces de las necesidades, de lo que el estudiante quiere saber, de lo que el estudiante quiere comprender, y actuar en torno a ello. Luego, la observación directa, eh, podemos decir que toda comprensión parte cuando nosotros observamos la realidad. En vez de iniciar una clase, por ejemplo, eh, en mi caso, con criterios diagnósticos, empezarlo siguiendo la idea del ejemplo anterior, con un caso real o con un video de algún caso clínico. Esto nos permite a nosotros generar una comprensión realizando el contacto con la realidad, que es sumamente importante. Y luego la individualización no es una atención especial como se pudiera creer, sino que es el reconocimiento de la diversidad. Esa diversidad que es inherente al ser humano. Cada uno somos seres únicos, especiales, con necesidades diferentes, y en eso también entra el aprendizaje. Entonces, eso se ve cuando hay diferentes
tutorías, cuando hay evaluaciones variadas, no porque una única evaluación sea diferente para cada estudiante, sino porque se optan por diferentes métodos de evaluar. Por ejemplo, en alguna actividad que se realice un escrito, en otra que se realice una presentación, etcétera. Y de esta forma se permite realizar diferentes evaluaciones. Esos son entonces los 4 principios fundamentales que establece De Crowley, y vamos a dar paso entonces a algo muy importante que creo que es central en los aportes de este autor: los métodos de los centros de interés. Él, Ovid de Crowley, propuso organizar el currículum alrededor de temas globales que conecten con las necesidades reales de los estudiantes, integrando diferentes disciplinas en lugar de únicamente fragmentarlas. Entonces, esta propuesta interdisciplinaria, muy avanzada para su época, anticipa este currículum por proyectos y por el aprendizaje basado en problemas, que son estrategias que se siguen utilizando, pues parte de un tema complejo y se desglosa o se descompone en diferentes partes en todas las áreas en conjunto. Entonces, acá están sus tres columnas vertebrales, quizá podemos llamarlo así, de su época: la observación, que es el contacto directo con la realidad, que es el primer paso; la asociación, cuando nosotros relacionamos todo eso observado con conocimientos previos; y luego la expresión, la comunicación de lo aprendido a través de diferentes formas. Y es de esta forma que él establece este método de los centros de interés, que es bastante acertado, considero, pero también muy adelantado para su época. Eh, ¿Cómo va a ser entonces la aplicación en la universidad de ese aprendizaje globalizado, del aislamiento a la integración, que es lo que él propone? En lugar de asignaturas estancadas, aisladas, esta educación superior puede adoptar, o debería adoptar, proyectos interdisciplinarios que integren diferentes áreas del conocimiento. ¿Cómo se puede hacer eso? Con estudios de casos complejos que requieran perspectivas múltiples, es decir, diferentes áreas del saber; colaboración entre departamentos académicos, que es muy importante; la resolución de problemas reales en un entorno profesional, y seminarios temáticos que crucen fronteras disciplinares. Es decir, hay temas que podemos abordarlos desde diferentes perspectivas, no únicamente de una perspectiva. Ahí es lo importante, donde podemos hacer esta integración y este aprendizaje globalizado que propone el autor. Entonces, es bien interesante esta integración que él propone, que en algunas casas de estudio se realiza, que en algunos centros educativos se realiza, pero que no está en general, que considero desde un análisis muy personal que se pudiese hacer para que el alumnado obtenga un aprendizaje y que este sea significativo, y que este sea, que perdure también a lo largo del tiempo, que quede como muy inmerso. Luego, ¿cómo vamos a conectar con los intereses del estudiante universitario? Si hemos dicho que el interés es el motor o el corazón del aprendizaje, entonces es necesario comprender cuáles son los intereses de los universitarios, cuáles son los intereses de nuestra población estudiantil, de los adultos jóvenes o de la población en general que atienden, que vamos a atender, o que atendemos nosotros en nuestras aulas, o que atienden las casas de estudio. En educación superior, estos intereses pueden responder a diferentes necesidades, las necesidades personales de los individuos, y en eso uno de los más importantes, la inserción profesional, esa necesidad de empleabilidad, cómo se está respondiendo a esa necesidad; la creatividad e innovación, los deseos entonces de adoptar estrategias o soluciones originales; cuál es el impacto social que está teniendo mi formación, o que estoy teniendo yo en la sociedad,
y el desarrollo personal, por supuesto, que es algo de lo que todos estamos interesados, creo yo, que todos estamos interesados en mejorar, en ir creciendo y determinar las mejores formas para hacerlo a través del autoconocimiento y del crecimiento continuo. Entonces, los docentes o nosotros como futuros docentes a nivel de educación superior, es necesario que diseñemos, que podamos diseñar no solo aprendizaje, no solo clases magistrales, eh, no solo la transmisión de contenidos, sino también aprendizajes que conecten directamente con la realidad de nuestra población, con la realidad de las personas a quienes atendemos o vamos a atender, y que esto, el eje central de eso sean las motivaciones profundas de nuestros estudiantes. Es así como de Crowley va desarrollando su método. Hemos ido avanzando un poco en eso para abordar puntos medulares de lo que propone el autor. Luego él propone una observación y una experimentación en el aula universitaria y propone cuatro aspectos importantes. El aprendizaje basado en problemas, que ya lo hemos visto y del cual hemos sido parte en algunas experiencias. Se investigan situaciones reales antes de recibir una teoría formal, o a raíz de esa teoría también podemos profundizar en los análisis. eh, las prácticas profesionales integradas en contextos laborales auténticos. En nuestro caso, recuerdo que eso para mí fue muy importante cuando realicé mis prácticas en el área clínica, que creo que fue lo más significativo que yo tuve y de lo que mayor aprendizaje me dejó, realizándolos en una unidad comunitaria de salud familiar donde se atiende diferentes tipos de personas, de diferentes grupos etarios, no solo a nivel individual, sino también a nivel colectivo, con diferentes talleres eh, a la población de la zona, y también talleres de autocuidado a los profesionales que laboran dentro de esta unidad de salud. Entonces eso me permitió el contacto directo con la realidad, y fue ahí donde pude integrar diferentes componentes que había venido viendo a lo largo de mi carrera, y aquí fue el momento de ponerlo en práctica. Entonces creo que eso de alguna manera se realiza, pero se puede hacer de una forma también muy intencionada. Luego los laboratorios vivientes, los espacios donde la teoría y la práctica se fusionen en tiempo real. Se me ocurren en estos momentos, por ejemplo, estudiantes de economía que hagan simulaciones eh, directas en tiempo real, simulaciones, por ejemplo, de inversión, qué sé yo, temas que tengan que ver con su carrera, o en los diferentes ámbitos donde se desarrollen los jóvenes. Y luego la investigación-acción, donde los estudiantes sean capaces, pues, de generar conocimiento. Creo que eh, ya partía de las necesidades y ya se adelantaba bastante a la época en que él estaba viviendo y desarrollando sus teorías, y por eso es que son tan vigentes en la actualidad. Luego la individualización del aprendizaje, esas rutas personalizadas de aprendizaje. Esto implica una flexibilidad curricular, permitir que los estudiantes elijan especializaciones, ritmos según sus intereses y capacidades eh, medulares o particulares, tutorías personalizadas, un acompañamiento individualizado que respete los tiempos y los ritmos de cada estudiante. Por supuesto, también identificando esas necesidades y apostándole a ello. Y la evaluación diversificada, como lo mencioné anteriormente, múltiples formas de demostrar competencias. Ya lo hemos dicho, todos somos inteligentes, no todos somos buenos en todo. Probablemente unos sean muy buenos en oralidad, otros en escritura, etcétera, etcétera. Y de esta forma que se desarrollen o se integren actividades en esos ámbitos, para que todos tengan la oportunidad y todos sean eh, capaces de demostrar sus intereses, sus capacidades, sus cualidades en torno a las diferentes temáticas, o a las áreas
de interés. Ese principio reconoce que el aprendizaje es heterogéneo y que la educación superior, por lo tanto, debe promover autonomía en los estudiantes y, y un nivel de exigencia también personal que es muy importante, reconociendo esa visión de Crowley sobre el desarrollo humano. Por eso es entonces que anteriormente mencionábamos o posicionábamos a ese autor como un pensador también, un pedagogo humanista. Esa, toda esa teoría, toda esa perspectiva del autor ha tenido diferentes beneficios que han sido documentados en algunas universidades. Muestran mejoras en la motivación, por ejemplo, en la retención, hay una mayor participación de los estudiantes, un aprendizaje mucho más profundo, mayores competencias y por supuesto algo que se nos ha recalcado mucho y que es bien importante, pensamiento crítico que no podemos dejar de lado y que es tan importante. La integración entonces, el interés, la experiencia directa, genera un aprendizaje significativo que va a trascender la neta memorización, que va a trascender de esa educación tradicional de la que hemos venido estudiando y alejándonos un poco para dar el salto importante a esa educación centrada en el estudiante y que permite el desarrollo de diferentes competencias y que prepare realmente para un ejercicio profesional, para la vida misma. Pero con un ejercicio profesional no me refiero a carreras técnicas que si bien es cierto son muy importantes, pero no tienen esa visión de formar al ser humano en valores, en ética, como lo han defendido fuertemente diferentes autores que hemos visto anteriormente. ¿Qué es importante entonces a raíz de todo lo que hemos estudiado a partir de Ovid de Crowley? Transformar la universidad del siglo XXI. ¿Qué estamos haciendo nosotros como docentes o como futuros docentes de educación universitaria para transformar esa universidad? ¿Seguimos estancados en ese pensamiento tradicional, en ese pensamiento memorístico centrado en nosotros como docentes, o hemos trascendido, hemos dado ese salto? A veces puede quedarse solo como sí, yo ya trascendí, pero cuando hacemos una visión retrospectiva o una evaluación, cuando hacemos insight, nos damos cuenta que probablemente nos hemos quedado relegados. Entonces, este es un legado vigente, los principios de Crowley, que fueron concebidos hace un siglo, responden perfectamente a los desafíos actuales. Tienen relevancia, tienen preparación para un mundo complejo como lo estamos viendo actualmente y responde de manera puntual a las necesidades al aplicarlo de una forma adecuada, de una forma correcta como lo planteaba el autor. ¿Cuál es el reto de nosotros como futuros docentes o de los docentes que ya ejercen a nivel superior? Transitar de la transmisión de información a ser facilitadores de experiencia, a crear experiencias en los estudiantes que conecten con las necesidades y con las pasiones reales de los estudiantes a nivel universitario, por qué no decirlo en cualquiera de los niveles que nos desempeñemos. Y algo muy importante, empezar hoy. Cada uno de nosotros podemos ir incorporando estos principios de forma paulatina, diseñando proyectos integradores, conectando intereses reales, facilitando experiencias prácticas y por supuesto que personalizar el acompañamiento. La revolución pedagógica de Ovid de Crowley continúa aún en nuestra época. Además, este autor tiene relación directa con otros pedagogos, con otros pensadores, y que voy a mencionar cuatro. Con Pestalozzi, en su propósito de una enseñanza intuitiva, eh, entre la percepción, el pensamiento, con Rousseau y Comenio, en el amor a la naturaleza, en un contexto educativo, con Herbart, el interés como motor, esa doctrina del interés, como hemos visto, como un eje medular, como el corazón también de la educación, y con María Montessori, contemporánea de Crowley,
en la autoeducación, con juegos educativos que propicien la autonomía, la responsabilidad de cada uno de los individuos. Sintetiza todos estos aportes muy importantes en un método claro y en un método aplicable. ¿Cómo vamos a encontrar a ese autor entonces? ¿Cómo se posiciona con la escuela nueva? El principio central de la escuela nueva es que la educación sea centrada en el niño. Propone también una globalización del conocimiento, es decir, aprender desde la vida. Además, el interés nuevamente como un motor del aprendizaje que sea a través de un método activo con respeto a la individualidad de cada uno de los jóvenes y una educación para la vida. Entonces, mientras que la escuela nueva planteó principios generales, de Crowley viene y ofrece un método un tanto riguroso para llevar esos principios a la práctica educativa. Espero entonces que haya sido de su interés. Les deseo muchísimos éxitos, les deseo muchísimo aprendizaje significativo y que eso vayamos trasladándolo a nuestra práctica docente. Muchas gracias.